Estos indignados han elegido hoy la sede del Banco Central Europeo para acampar, la explanada de enfrente, claro. No piensan moverse de aquí hasta que las instituciones financieras tengan en cuenta sus protestas. Dicen que así los que están especulando con su dinero y sus vidas no tendrán más remedio que verle las caras cada mañana. Medio centenar de personas ya ha dormido aquí esta noche en tiendas de campaña, literalmente a la sombra del euro. 1 millón de euros en daños de mobiliario urbano, escaparates y coches quemados. La imagen de Roma, escenario de batalla campal el 15O, da la vuelta al mundo. A la misma velocidad que las llamas y las piedras se propaga la indignación de los italianos. Solo un puñado de violentos ha logrado empañar el valor de una concentración pacífica. Ciudadanos, políticos y medios de comunicación se avergüenzan de los llamados Black Bloc, que incendiaron automóviles, una parte del Ministerio de Defensa y rompieron escaparates. Washington, sin embargo, ha sido un ejemplo de civismo. Una marcha de miles de personas reclamaban trabajo y ayudas a los estudiantes. Un movimiento masivo calificado de marea mundial, con millones de personas movilizadas en el mundo, que el expresidente Aznar ha calificado de extrema izquierda radical antisistema. Los indignados nos recuerdan que los violentos de Roma nada tienen que ver con el espíritu del 15O. En Valencia explican cómo responder de forma pacífica a situaciones violentas en una manifestación. Esto es una clase para aprender a plantar cara, pero sin violencia. Talleres como este de desobediencia civil pacífica son frecuentes desde que empezó el movimiento 15M. Si sigo yendo a estos movimientos y luchando por lo que creo que es justo, igual alguna vez me encuentro con esto y habrá que saber cómo afrontar estas situaciones. Estos son los 3 consejos básicos para manifestarse pacíficamente. Pues conocerse a sí mismo, saber cuáles son los límites de cada uno ante una situación imprevista, mantener la calma y una actitud cívica. Además, aquí aprenden sus derechos y las posibles implicaciones legales de sus actos. Pero no todo es teoría, también hacen simulacros. Como están separados, es fácil levantarlo, ¿vale? Para que la resistencia pacífica sea efectiva, hay que permanecer unidos. Lo que estamos haciendo es una malla compacta, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya no hay manera de que aíslen a uno, ¿vale? Porque ya cuando intenten levantar es contra toda la masa. Con talleres como este se quiere preparar y concienciar a los manifestantes antes de entrar en acción y para que conozcan sus consecuencias y sobre todo para evitar acciones violentas como las de ayer en Roma. Sí que es cierto de que han ocupado muchas portadas y sí que perjudican a lo que es el movimiento y lo que realmente estamos reclamando. Como dijo Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás.